aquí. Ay. Buenas tardes. Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Y como siempre, es un privilegio que estemos juntos para buscar el rostro de Dios, para alabarlo, para reconocer nuestra necesidad de Él. Vamos a orar, mis amados, en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por este día. Gracias por las lluvias que hemos tenido, Padre. Oramos por todas las personas que han perdido sus casas o han perdido sus bienes, Señor. Que tú les proveas, que tú los saques adelante, Padre. Que el gobierno les pueda ayudar, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Queremos que en esta tarde tú nos hables nuevamente, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer, amados, leímos ahí en Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor mismo se nombró la roca, y dice que Él, al hombre que construye su casa sobre la roca, lo considera sabio, prudente, y Él es la roca. Pero tenemos que entender que el Señor Jesús no es una roca inerte, no, para nada. En Él está la vida, en Él está la vida. Él es una piedra viva. Quiero que me acompañen en esta tarde a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Está muy interesante todo el versículo, estos versículos. Dice la palabra de Dios, dice, desechando, dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En el versículo 2 dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sí que es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzada. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Qué precioso nos explica Pedro aquí, que Él es una piedra viva. Pero primero tenemos que desear la sed de su palabra. Tenemos que desear, tener sed de su palabra. Debemos de desear esa leche espiritual. Fíjense cómo dice ahí en el versículo 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que desear, tenemos que tener una sed de la palabra. Cuando vimos las bienaventuranzas decía, bienaventurado el que tiene hambre y sed de la justicia, porque serán saciados. De la palabra del Señor. De la palabra del Señor. Tenemos que tener esa sed. Debemos de crecer. Fíjense cómo dice ahí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que alimentarte
de la leche espiritual no adulterada. Tienes que alimentarte de la palabra, no de filosofías humanas, no de lo que el mundo enseña, sino de la palabra de Dios. Tenemos que crecer o edificarnos. Es lo mismo, crecer y ser edificados mediante la palabra. Tenemos que gustar de la gracia del Señor. Fíjense cómo dice en el 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si tú has conocido a Jesús, has gustado, has saboreado el conocer al Señor. La bendición, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, todo eso lo hemos gustado. Nos gusta la gracia de Dios. Es lo que dice, debemos de gustar. Ahí entra el sentido del gusto, de saborear la palabra de Dios como la miel del panal. Así es como tenemos que entender. Y luego en el versículo 4 dice, acercándonos. El Señor mismo nos invita a acercarnos a Él. Acercándonos a Él. Cada día tenemos que acercarnos en oración, en la lectura, en la alabanza, que seamos adoradores de Dios. Aprovecha cualquier momento para poner un canto de alabanza. Aprovecha cualquier momento para ir en el carro, ir poniendo alabanzas, cuando estás en tu casa, cuando tienes tiempo. Acercándonos a Él. Pero fíjense cómo dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El Señor Jesús es lo más precioso que Dios tiene, y Él lo dio para ti y para mí. El Señor Jesús es el tesoro más grande que Dios tiene. Y lo donó para nosotros. Dice Romanos que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Entonces, tenemos que acercarnos, dice, acercaos a Él, acercaos. No dice que nos retiremos, sino que nos acerquemos a Él. ¿Y cómo lo llama? Piedra viva desechada. La gente lo desecha, pero Él sigue siendo Dios. Aun cuando la gente no lo acepta, Él sigue siendo Dios. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué es para ti el Señor Jesús? ¿Es esa piedra viva, escogida y preciosa, igual que al Padre? Para ti, ¿quién es el Señor Jesús? Es escogida y preciosa. Y luego en el versículo 5, mis amados, dice, vosotros también, tú y yo, dice, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo somos piedras en la que el Señor edifica. Pero no estamos muertas, somos piedras vivas. Dice, como piedras vivas. Una vez platicando yo con mi pastor Roger Walcott, él me dijo, mira hermana, nosotros trabajamos con piedras vivas, que es la gente. Si trabajáramos como los albañiles con piedras inertes, ahí la dejas y ahí se está. Pero nosotros somos vivas. Piedras vivas, y nos movemos y cambiamos de opinión y nos salimos de una iglesia y nos vamos a otra. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas, tenemos vida. Pero dice, tenemos que amar a esas piedras vivas. Era el consejo que me daba mi pastor. Somos piedras vivas. Tú y yo somos piedras vivas. Dice ahí, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Crece como sacerdote santo para que puedas ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que darnos cuenta
que Dios nos ha hecho piedras vivas. No estamos muertos, estamos vivos. Estamos vivos, somos piedras vivas para el Señor. Somos piedras vivas y damos gracias a Dios por ello, porque el Señor nos edifica. El Señor nos edifica como casa espiritual, como sacerdocio santo, para que podamos ofrecer sacrificio. Sacrificio. Les voy a volver a leer este pasaje. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también desechados. Él es precioso, mis amados. Él es precioso para nosotros. Él es precioso para nosotros. Eso es lo que dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Él viene siendo desechado por los que no creen, pero para ti y para mí que creemos en Jesús, Él es precioso. Él es hermoso ante nuestros ojos. Él nos ha bendecido tanto que lo único que podemos hacer es ser piedras vivas en las cuales el Señor edifica este templo. Vamos a orar, mis amados. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este capítulo 2 de Primera de Pedro que leímos, Señor, donde tú nos hablas, Señor, que Jesús es precioso ante tus ojos y que lo enviaste, Señor, a ser piedra viva, la piedra angular, la primera piedra en la construcción del templo, Señor. Mis amados y yo hemos gustado de la benignidad de Cristo y queremos seguir siendo saciados con la leche, Señor, como los niños recién nacidos, como la leche, Señor, espiritual no adulterada. Señor, no aceptamos palabras adulteradas, no aceptamos enseñanzas de falsos maestros. Señor, queremos crecer en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué maravilla es estudiar la palabra juntos. Los espero esta noche a las 8 porque vamos a estar orando en el culto de oración. Comiencen a ponernos ahí peticiones para orar por ustedes esta noche. Hay tanta necesidad de oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.